Bueno, muchachos, muchachos y muchachas, vamos a ser semi-inclusivos, aunque ese es otro tema delicado en la teología actual. La cristología. Vamos a comenzar a hablar seriamente de las cuestiones cristológicas. Hay algunas situaciones que necesitamos entender bien, algunos conceptos y también el periodo antiguo. Y yo quiero comenzar por el principio. El principio es Cristo resucitado. ¿Ustedes tienen la Biblia de Jerusalén? Pregunto. ¿La tienen? No. ¿No? No. Sí, yo la tengo. Ok. Quienes tengan la Biblia de Jerusalén, Ah. si la tienen a la mano, Sí, la tengo en la mano. aunque no es clase de Biblia, pueden Yo tengo. buscar en la parte de atrás, en la sinopsis cronológica, las fechas de Cristo, ¿no? Esa sinopsis a mí me parece muy buena porque va exponiendo desde los periodos antiguos, las eras que conocemos por los estudios antropológicos realizados del mundo antiguo, desde la prehistoria, la historia, hasta los tiempos del nacimiento de la iglesia. Ubíquense en la parte de Cristo, precisamente en el momento culminante, el momento en el cual Dios restablece en la persona de Cristo todas las cosas. Se van a llevar una sorpresa, porque la fecha de datación de la muerte de Cristo es en el año 30, como acontecimiento histórico. Sí, viernes 7 de abril. Correcto. Viernes 7 de abril del año 30. Por consiguiente, Jesucristo resucitó el domingo 9 de abril a las 6 de la mañana. Sí. Aproximadamente, ¿no? Si somos así un poquito, ya en el mes de abril, que es la primavera, ya el sol comienza a brillar con mayor fuerza que en el invierno. Bueno, entonces, primavera. sí, entonces es algo importante. Les recomiendo a este punto que lean un libro que, aunque no, perdón. ¿En qué libro están leyendo esos datos históricos? Eso está en la Biblia de Jerusalén. Ah, ok, en las notas históricas de la Biblia de Jerusalén. No es en las notas históricas, es en la parte de atrás, en la sinopsis cronológica que hay una explicación de acontecimientos, fechas, y pone en paralelo acontecimientos históricos, la historia universal, y acontecimientos bíblicos, para que podamos ubicar los acontecimientos bíblicos en un contexto histórico general, que eso es muy bueno, porque nos da una visión de la historia mucho más concreta y seria. O sea, nuestros acontecimientos salvíficos no son invención, sino que van en paralelo al desarrollo de la humanidad. Sí. Y esa sinopsis nos permite ver eso. En cualquier mentalidad pía, la piedad popular supone que Jesucristo muere de 33 años, que Jesucristo es una especie de joven revolucionario, etcétera, 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 ¿no? Tenemos que comenzar a desmontar todas esas ideas. Hay un error en la datación de la muerte de Cristo porque también hay un error en la datación en la fecha del nacimiento de Cristo. Según la propia Biblia de Jerusalén, si leen un poco antes, se van a dar cuenta que Jesús de Nazaret, nació, voy a hacer una diferencia lingüística, ¿eh? Jesús de Nazaret nace 6 o 4 años antes del nacimiento de Cristo. Sí. El título Cristo es un título post-pascual. Cuando nos referimos al Jesús histórico, estamos hablando de Jesús o Jesús de Nazaret, o Jesús el hijo de María, o Jesús el hijo de José. No habían apellidos como los tenemos en la actualidad, sino que la relación se decía José, Jesús, hijo de Jonás, entonces Bar Jonas. La palabra Bar es hijo, el hijo de. Barrabás
es una, por ejemplo, Barrabás es como una fusión de las palabras Bar Abba, hijo de Dios. Entonces Barrabás también era un hijo de Dios. Cuando veamos el relato de la pasión, vamos a llevarnos allí una sorpresa y citaremos mucho a Ratzinger, que lo explica muy bien en uno de sus libros, Jesús de Nazaret, el que toca el relato de la pasión. Para entender bien toda esta parte de la datación histórica y algunas referencias de tipo cosmológico, les sugiero que se lean el libro El espíritu de la liturgia de Ratzinger, que él allí lo explica muy bien. Y aunque esta materia no es de liturgia, pues todo lo que sea cristológico tangencialmente toca todas las áreas de la teología de la iglesia. Léanlo, que ese libro no tiene desperdicio. Bueno, vamos a volver al cronograma de la Biblia de Jerusalén, que lo estoy citando de memoria. Si tengo algún error, Doven, me corriges. ¿Okay? Sí, sí. La cuestión es la siguiente. Para no pocos teólogos que son fieles seguidores del método histórico crítico, Jesús no nace en Belén, sino que nace en Nazaret. La referencia a Belén es una referencia para empalmarlo con toda la tradición davídica y para hacer, según ellos, de una forma forzada, hacer ver que Jesús es el Mesías prometido. Indistintamente que haya nacido en Belén o en Nazaret, Jesucristo es el enviado del Padre a todas las naciones para ofrecer la salvación al mundo. Esto es indudable. Así que los datos de tipo histórico vamos a tenerlos de una forma referencial, pero no vamos a hacer mucho énfasis en ello porque para mí no es lo más importante. Sin embargo, es bueno saberlo. Probablemente, y voy a utilizar constantemente probablemente Jesús no nace en Belén, sino en Nazaret. Era un judío pobre, de clase obrera, trabajaba en algo así como una constructora. Su padre José era tectone, y esto en griego significa constructor o una persona que tiene habilidad manual, que bien puede ser carpintero o un herrero o alguien que se dedica a hacer tejados o a hacer estructuras de madera, en fin. A veces tenemos una idea de San José, cuyo día celebraremos el próximo sábado, como un ebanista, un carpintero que hacía muebles excelentes y casi que le fabrica la cruz a Jesucristo. O sea, San José tampoco era eso. Sin embargo, Jesús nace y se desarrolla en una familia obrera, trabajadora, normal. Y yo les suplico que acepten que Jesús era un hombre normal, posiblemente intolerante a la lactosa, orinaba, se limpiaba, no había papel toalé en aquella época, no sé cómo hacía, un trapito, una cosa como harían todos en ese momento histórico. La Virgen María tuvo que cambiarle pañales, comía y sudaba y olía mal, como cualquier persona de aquella época que no tenía ni Mumbolita ni Gillette Plus, nada de esas cosas. Aceptar la humanidad de Jesucristo es algo importante, porque si no aceptamos que Dios decidió hacerse hombre, persona, va a ser muy difícil entender que en la única persona de Jesús de Nazaret subsiste la naturaleza divina y la naturaleza humana sin mezcla y sin división. ¿Cómo entender esto? Porque entender desde el punto de vista de la filosofía clásica que nosotros somos seres compuestos de materia y forma, alma y cuerpo, y ver que Jesús no solamente tiene una materia, que es su cuerpo, sino que tendría dos formas, si somos fieles a la filosofía clásica escolástica y griega, dos formas, la forma divina y la forma completamente humana. Es mucho más fácil, en alguna ocasión, imaginarnos una especie de Jesús espiritualizado, una especie de E.T. que baja del cielo, o un ángel,
y que se disfrazó de hombre, como muchas herejías de la antigüedad circularon, porque para mucha gente, miren, es difícil aceptar esto, aceptar que realmente Jesús era hombre. Con esto se han cometido muchísimos errores, porque los extremos son a veces hirientes y ofensivos. Yo recuerdo que en Bogotá hay un barrio que se llama el Minuto de Dios, que ha surgido ya desde hace muchísimos años a través de la obra misionera de algunos sacerdotes y tiene un fuerte tinte que le ha puesto la renovación carismática católica. Y en el Minuto de Dios, en los años 70, 80, cuando se hace la capilla, una iglesia semicircular, moderna, colgaron sobre el altar un Cristo hecho de hojalata, de hierro forjado, desnudito. Y además el Señor bien dotado. O sea, una cosa que lo pensaron en escrúpulo. Ustedes pueden imaginarse esas pobres viejitas que iban a rezar allí, iban a comulgar, y ven a ese Señor ahí colgando sobre el altar, desnudo, ofreciendo sus miembros como oblación santa e inmaculada al Padre Todopoderoso. O sea, esto ofende. Aunque todos sepamos que históricamente Jesús murió desnudo en la cruz, a la hora de acercarnos al culto, hay cosas que son delicadas. Y hay cosas que hay barreras, hay límites que no se pueden brincar, porque la sensibilidad de la fe de las personas más puritanas ante esto, miren, estas personas se ofenden, pierden la fe. Es algo que ni se lo plantean, que Jesús podía orinar, ni se lo plantean. Entonces, pienso que estos son extremos que son innecesarios. Innecesarios. O sea, caer en estas cosas, en un puritanismo excesivo o en un dramatismo o realismo excesivo, estas dos posturas, como son tan extremistas, me parecen que ofenden la fe. La fe del más sencillo, del más simple, para el que es un poco más atrevido o le gusta la investigación, la arqueología, pues es algo que no le hace mella. Yo les voy a contar una anécdota para que entiendan lo que es esto. Cuando yo estudiaba arte, en aquella época que no volverá, y tenía que ir a la Escuela de Artes Plásticas, para mí eso era un mundo mágico. Era algo, era como al poner un pie dentro de la escuela de arte, era como entrar a un portal en una dimensión paralela. Porque nosotros nunca utilizamos el uniforme escolar de bachillerato, solamente lo usábamos 2 veces al año, que era para la inspección que hacía el Ministerio de Educación, que nos obligaban a ir con el uniforme ese día, y nos advertían, vienen los inspectores, vengan con uniforme. Y para la graduación. Eran los únicos días en los que se usaba el uniforme en esa escuela. Tenía profesores geniales. Recuerdo a uno que le decíamos el Cacho, se llamaba Jesús Velázquez, pero cuando le decíamos profesor Jesús, él se hacía el loco. Le teníamos que gritar durísimo, ¡Cacho! Entonces ahí se decía, ¿qué fue? Y además, como artista era un genio, era una cosa impresionante. ¿Qué era normal para nosotros como estudiantes de arte? Ver una mujer desnuda o un hombre desnudo. Eso era normal. No se imaginan lo normal que era. Tan normal que los exámenes de una materia que se llamaba dibujo analítico era dibujar a una persona. Podía ser un atleta, una modelo o una gorda. Daba igual, porque lo que había era que hacer un trabajo y pintarlo con tiempo medido y no había espacio para el morbo. Créanme que no había espacio para el morbo. Más bien le echábamos broma al profesor y le decíamos, concha, le buscamos una modelo bonita porque no sé, esa gorda. Era un mundo realmente, miren, totalmente distinto. Entonces, ver una persona desnuda era lo normal. Yo recuerdo que yo le digo a mi mamá que tenía que hacer un trabajo final y necesitaba una revista pornográfica. Yo. A mi mamá yo le dije, tú Laura, imagínate eso. Yo le dije a mi mamá, miren, necesito una Playboy.
Porque el profesor nos dijo, díganle a sus padres que les compré una Playboy o una Penthouse porque son las menos ofensivas miren, hoy tengo yo 50 años y yo me pongo en el lugar de mis padres en aquella época y es verdad que me amaron con locura y paciencia. Porque si yo tengo un hijo, y ese hijo me pide lo mismo, yo no sé qué, yo no sé si yo tendría el coraje de ir a la tienda y comprar la revista. En aquella época no había internet, eso era una época, tampoco había celulares, no podíamos descargar ninguna imagen de nada, todo era revista, o sea, eso era revista. Eh, entonces, mi mamá me dijo, te la voy a comprar, pero cuando termines el trabajo me la regresas. Y yo, no hay problema. Y fue así, Páginas, con toda la página. yo creo. Yo, Con todas las páginas. yo lo hubiera contado. Y eso para mí era normal, pero para mi mamá no. Yo me imagino a mi mamá en esa iglesia de Bogotá, yendo a comulgar, viendo a ese señor desnudo colgando el techo. Es que mi mamá no vuelve más a esa iglesia. ¿Me explico? Lo que puede ser para una persona normal, verbigracia, el loco, hay otras personas que ante eso se ofenden totalmente. Y yo no puedo llegar con una especulación filosófica o teológica, aunque sea verdad, a ofender la fe del más débil, porque se supone que mientras yo sepa más y tenga mayor información, eso es para poder ayudar y guiar a los que son más débiles, para poder sobrellevar, como dice Pablo, las cargas de los débiles y poderles guiar al camino de la salvación. Un error fundamental es decir de buenas a primeras que lo que está en la Biblia no es verdad. Es una verdad, pero es una verdad teológica basada en acontecimientos históricos que obviamente han sido retocados con la intención del autor para comunicar un mensaje. ¿Nos estamos entendiendo? Sí, total. ¿Ok? Es importante que tengamos estas cosas claras, porque cuando nos acerquemos al relato del Evangelio, vamos a ver acontecimientos que son duros, pero que intervienen también de un sentido antropológico. Quizás en esto Laura nos ayude a futuro, por ser especialista en literatura. Desde el punto de vista antropológico es muy interesante, porque a la hora de hacer una lectura serena de los textos del Evangelio, nos damos cuenta de la mentalidad de la gente y cómo ellos vieron o interpretaron al Jesús histórico. ¿Cómo lo interpretaban? Como un mago, como un curandero, como alguien que resuelve los problemas de la cesta básica. Ustedes pueden imaginarse eso, que llegue en estos momentos un político en Venezuela y te resuelve el problema del agua, ya. Y cuando estén de rumba y se les acabó la curda, cambia 600 litros de agua en buen vino. 600 litros de agua en buen vino. Y si tienen problema con la comida porque se la quedaron los sándwiches en el carro del compañero que no vino, multiplica 5 panes para que coman 5.000 personas sin contar a las mujeres y los niños. Ah, no, pero es que se nos acabó la parrilla y te multiplica los pescados. O sea, es que la cosa va en aumento. Entonces, la gente tenía una visión de Jesús que era aquel que resolvía el problema de la cesta básica, regulaba el precio del dólar en el mercado paralelo. Jesús era el que hacía todo bien. Jesús era aquel el que curaba a la gente, no hace falta hospital ni nada, porque el pana llegaba con su sombra, los curaba. Lo único que había que hacer era tener fe en él. Entonces, cuando la gente comienza a acercarse a Jesús, ¿qué es lo que intenta descubrir o qué es lo que comprende? Los apóstoles tampoco entendían nada. Ya vimos en el relato del domingo pasado cómo en la transfiguración Pedro estaba ahí todo bobo, dormido, con sueño, y no entendió lo que estaba ocurriendo. Vamos a hacer 3 tiendas porque estamos bien aquí. O sea, algún teólogo dice, no, Pedro se refería a la fiesta del Sukkot, a la fiesta de las tiendas.
Es una interpretación un poco forzada, pero podría entenderse, podría tener algún sentido. Pero Pedro estaba con un ojo pegado y otro abierto, viendo una nube, una luz, una vaina, una cosa que él no entendía, dos fantasmas que se desaparecieron y hablaban unas cosas raras que él no entendió, y de pronto ya se pasó y Jesús volvió a ser el mismo y era como que estaba bajo los efectos de un estupefaciente. Ok, o sea, es algo... ustedes pónganse en el lugar del pobre Pedro. ¿Qué entendió Pedro? Esta gente, esta pobre gente, quizás no entendió nunca nada. Sin embargo, estaban junto a Jesús y eran testigos oculares. Tiene que acontecer algo que redimensione todas estas experiencias y estos encuentros que ellos vivieron y de los cuales ellos fueron testigos, para poder decir, este es el Mesías, este es el Cristo. ¿Qué fue ese algo? Es lo que ocurre el viernes 7 de abril. ¿Qué ocurrió el viernes 7 de abril del año 30? Bueno, que Jesucristo, después de haber compartido la cena que adelanta en el contexto pascual con sus discípulos, es capturado, tiene un juicio injusto con las autoridades eclesiásticas del momento y la autoridad civil del imperio, y la impuesta por el imperio para ese momento en Jerusalén. Y después de hacer un referéndum popular, es ejecutado, porque el voto de la mayoría elige al ladrón y deja en libertad al ladrón y mata al Redentor del mundo. Obvio, el título de Redemptor es post-pascual. El Redentor era aquel que otorgaba la libertad a los esclavos. Por ejemplo, si Ignacio tenía en su hacienda un grupo de esclavos y después que se hizo cristiano sabía que no podía tener esclavos, sino que eran todos hermanos en Cristo, les concedía la libertad. Y la libertad era otorgada al esclavo con un papel de redención. Y este papel de redención lo que hace es que aquel que ha sido redimido pueda ir por la calle y decir soy un hombre libre. Este concepto jurídico se le aplicó a Jesucristo y se le llamó el Redentor del mundo. Entonces, pues, si analizamos cada título cristológico, nos vamos a dar cuenta que detrás de cada título hay una teología, un pensamiento y una intención. De la misma forma ocurre con los evangelios. Ignacio elaboró un trabajo, no lo he revisado Ignacio, pero lo voy a hacer, pero toma en cuenta todas estas cosas porque esto les va a ayudar a la hora de confrontar en sinopsis los relatos de la pasión. Cada evangelista tiene una visión. ¿Cuál es la visión? La que tengo yo en este momento y la que tienen todos ustedes. Cada uno tiene una cámara que apunta y todos vemos solamente un aspecto de la composición en los ambientes donde nos encontramos. Los evangelistas usaron su intuición, su propia visión y su intención literaria para poder narrar y contar los acontecimientos que a ellos les interesaban. Porque lo que era importante para uno no fue tan importante para otros. Si comparamos, por ejemplo, que es algo que está fresco todavía, el Evangelio de la Transfiguración del domingo pasado, en los tres sinópticos, a mí me gusta mucho más el de Lucas, porque el Evangelio de Lucas nos ofrece una información que ni Mateo ni Marcos nos ofrecen. El Evangelio de Lucas dice qué era lo que estaban hablando con Jesús. El tema de la conversación, ¿cuál era? Y si lo confrontamos con el resto, no lo dice. Aparecen en gloria y están hablando con él, pero no dicen de qué están conversando. Son detalles, pero son detalles importantes porque nos están diciendo que lo que es importante para un escritor probablemente no lo sea para el otro, y hace énfasis en otro punto, porque su intención literaria, y recuerden esto, su intención literaria es resaltar un aspecto teológico de lo que ellos comprendieron sobre la persona de Jesús. ¿Okay? Al principio, en la iglesia primitiva, después de la experiencia pascual,
del día 9 de abril, hubo algo sorprendente. A quien creían muerto, resucitó. La iglesia siempre ha celebrado el domingo como Día del Señor, pero hubo controversia en la fijación de la fecha de la Pascua. ¿Ustedes ya han visto historia de la iglesia? No, les he hecho el cuento. Durante 4 siglos, la iglesia celebraba la Pascua con algunas contradicciones, porque los 14 decimanos celebraban la Pascua el 14 de Nisan, o Nisan, que es, según el calendario lunar judío, el día de la Pascua hebrea. Y esto puede caer, como es una fecha fija, en cualquier día de la semana. Pero para otros cristianos, principalmente los occidentales en Roma, la idea de celebrar el Día del Señor cualquier día de la semana y mucho más la Pascua, les resultaba un poco chocante porque debilitaba el pensamiento que el domingo, el día del sol, es el día de la resurrección, es el día del Señor. Entonces para ellos era más importante celebrar el acontecimiento que la fecha. Esto llegó así hasta el siglo IV, y este problema de la datación de la fecha de la Pascua se resolvió en el concilio de Nicea, en el primer concilio de Nicea en el año 325. Y los padres conciliares lo que dijeron fue que se celebre el día de la Pascua, de la resurrección de Jesucristo, el domingo siguiente al 14 de Nisan, que está marcado por el plenilunio de primavera en el hemisferio norte. Recuerden que todo ocurre en el hemisferio norte, porque si vamos al hemisferio sur, es distinto. Entonces, en el primer domingo después del plenilunio de primavera, la primera luna llena de primavera, se celebra el día de la resurrección. Y así se salva el día domingo como símbolo de la resurrección. Por tal motivo, nosotros no celebramos la resurrección de Jesucristo el día 9 de abril, sino que la celebramos el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera, que es el domingo siguiente al 14 de Nisan. ¿Se entiende eso? Muy bien. Si lo entienden, entonces van a entender el resto de la teología. Porque la teología se maneja así. A nosotros no nos interesa el acontecimiento en cuanto a fecha cronológica, sino que el uso que hacemos de los acontecimientos lo vamos a hacer siempre en un sentido diacrónico, en un sentido donde comenzamos a entender los acontecimientos con toda su fuerza pascual, con lo radiante que debió haber sido ese encuentro personal con Jesucristo. Una experiencia impresionante. Los encuentros del resucitado con Magdalena, con Pedro, con Tomás, los encuentros del resucitado con María, su madre, aunque no lo narran los evangelios, eso debió ocurrir. Momentos de inmensa alegría y de duda. Emaús. Emaús también. No ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros y nos explicaba las escrituras, nos partía el pan. Hay acontecimientos que son realmente importantes y estos relatos nos dejan ver cómo cada comunidad, cada grupo fue entendiendo los relatos de las apariciones. Hay relatos de las apariciones en Jerusalén, ya hay relatos de las apariciones a orillas del mar de Galilea. Hay 2 tipos de relatos. Y estos 2 tipos de relatos hacen referencia a 2 tipos de cristologías. Uno que apunta hacia la cristología del Marán Ata, o Ven Señor Jesús, y otra que apunta hacia lo que es más institucional y estable. Por ejemplo, aquí encontramos las apariciones del resucitado a Pedro, donde se confirma el primado de Pedro y se le encomienda el cuidado pastoral. A Pedro y al resto de los apóstoles, pero principalmente a Pedro. Entonces, cuando entendemos estas experiencias del resucitado, nos damos cuenta
que la comunidad fue viva, en el sentido no de la astucia, sino en el sentido de que era un organismo vivo, no era algo establecido, no fue que se pusieron de acuerdo para abordar el problema cristológico y definir desde el principio quién era Jesús, sino que cada uno lo fue explicando a partir de su propia experiencia. Lo fue explicando a partir de su propio, de su propia experiencia de fe y de su propio encuentro personal con Jesús. Y esto aquí me parece que merece una particular atención, porque Juan se relaciona con Jesús resucitado de una forma distinta como lo hace María, o como lo hace Pedro, o como lo hacen los discípulos que van de camino a Emaús, o como lo hace el resto de las mujeres y el resto de los discípulos. El Evangelio recoge experiencias interesantes e importantes, palabras de Jesús donde comunica su propio espíritu, lo hace el mismo día de la resurrección, y después hay una siguiente fusión espiritual el día de Pentecostés. Algunos ven en el relato de la efusión del espíritu del Evangelio de Juan ya un adelanto de Pentecostés, o como Juan no habla de Pentecostés, sin embargo pone la acción del Espíritu ya en la resurrección, porque el Espíritu es aquel que testifica en nuestros corazones que Cristo ha resucitado, y ya hace énfasis en la plenitud del misterio pascual que se realiza en la pasión, muerte y resurrección, y tiene su culmen en la efusión del Espíritu Santo que se derrama sobre los apóstoles. Y Juan une estos dos acontecimientos en un único relato. ¿Me siguen? Como Juan no va a hablar de Pentecostés, Juan entiende, la teología joánica entiende, que no se puede hablar de Pentecostés sin resurrección y viceversa. Y desde el principio está indicando y señalando que el Cristo resucitado es aquel que comunica el don de su espíritu para que todos los hombres puedan acercarse a él y creer. De la vida y predicación de Cristo han sido testigos privilegiados los apóstoles. Esto tenemos que entenderlo bien. Los apóstoles han sido testigos oculares de los acontecimientos. Pero ¿cuál ha sido el alcance del testimonio de los testigos oculares? ¿Cuál es el alcance? O sea, para nosotros, ¿qué importa? ¿El Cristo histórico o el Cristo de la fe? Y esta pregunta me gustaría escuchar su respuesta. ¿Qué importa ahora entender? ¿Que Jesús realmente existió y usó jeans o zapatos o alpargatas, o tener acceso a él a través de la fe? Ay, yo creo que los dos son importantes, padre. ¿Por qué? Los dos son importantes, porque es importante saber que Cristo fue hombre, hombre como nosotros. O sea, que nació, que vivió en una determinada época, como dice usted, y que tuvo necesidades y que trabajó y todo eso. Pero al mismo tiempo necesitamos al Cristo de la fe, por supuesto, ese que nos da las enseñanzas. Padre, pues lo que vino a hacer, las enseñanzas que Él nos da. Quizás ahí, entonces se muestra, esto lo estoy pensando ahorita, porque eso sí no lo había pensado, pero quizás ahí se muestra que tiene sus dos naturalezas y que necesitamos a las dos. Necesitamos a las dos. Necesitamos al hombre, porque eso es lo grande de Jesús, que no está en el cielo, sino cuando uno está en un problema, uno dice, ay, pero a lo mejor Jesús tenía también esto, yo tengo que, o sea, eso lo hago yo, pues. Y también que Él nos da esa otra visión de que yo conozco al Padre y yo les puedo decir quién es porque yo lo he visto. No sé.
No, yo pienso que el argumento de la fe y el histórico ratifica la creencia de uno en Jesús. Primero, la fe, recordemos que la fe mueve montañas, pero saber que fue cierto, que fue verídico, que existe, ahí está ese complemento que explicaba la amiga Laura. Es decir, ambas no van separadas, van juntas, el Cristo de la fe y el Jesús histórico. Sí, José. Bueno, yo creo que, como dice nuestra compañera, conocer de las dos y acercarnos a las dos figuras es importante. Para la gente sencilla, quizás el Jesús histórico no sea algo que quieran alcanzar, sino más bien quieren es profundizar en el Cristo, en el resucitado, en el pospascual, en el Jesús de la fe. Y quieren cada día adentrarse más en él y por medio del Espíritu Santo fomentar una relación personal con él. Pero desde la perspectiva de la defensa de la fe, nos es necesario conocer el Jesús histórico. Yo recuerdo una película que vi que se llama El caso de Cristo, que la recomiendo, de una persona que es un periodista de una revista famosa en Estados Unidos, se llama Lee Strobel, el periodista, y era ateo, de formación atea, y entonces su esposa empieza a acercarse a la cristiandad y él le dice a su esposa que eso es una tontería, que eso es un mito, que Jesús es un mito. Entonces, pero él tiene un compañero de trabajo que es cristiano y lo reta a que como periodista investigue los hechos, investigue la verdad. Y él decide iniciar una investigación. Este es un caso histórico de la vida real. La película se llama El caso de Cristo. Y él empieza a buscar las evidencias históricas sobre Cristo, sobre Jesús de Nazaret, y empieza por el caso de la muerte y la resurrección de Cristo. Y bueno, descubre un montón de cosas que están citadas y por muchos teólogos y expertos, inclusive expertos ateos, citan a como que dicen que es imposible ya en estos momentos negar la existencia de Jesús. Y entonces él ya se ve confrontado con una existencia real de Cristo y con un legado que ha dejado. Entonces él ya le queda tomar la decisión si iba a creer en Cristo o si iba a seguir en su necedad. Y la película es interesante porque él decide hacerse cristiano. Entonces, cuando nosotros nos toque a enfrentar en el mundo, por ejemplo, en mi caso, en el mundo académico, yo soy profesor universitario también, a personas que de repente no profesan ninguna fe, son agnósticos o son ateos. Hay muchos ateos que están fundamentados en el ateísmo científico, pero con posiciones de hace 100 años atrás, 200 años atrás, y no han hecho una verdadera investigación acerca de los hechos históricos, acerca de la existencia de Jesús, sino que se han guiado por algunas lecturas que tienen que simplemente se dedican a despotricar. Y cuando uno le lleva los hechos históricos de la existencia de Jesús, entonces ya quedan, o sea, ya se ven confrontados con la historia de que existió. Jesús no es un mito ni fue un cuento que se fue pasando años tras años. Entonces creo que para nosotros ejercer la defensa de la fe no es necesario la dos. Uno va a cimentar la otra y viceversa. Hay algo que no les he dicho, se lo tengo que decir ahora. Nosotros, de forma natural, tenemos una tendencia que no es mala, pero es una tendencia. Idealizamos a las personas. Y de la idealización al mito y la leyenda hay un brinco. No un paso, sino un brinco. No brinco. Me cayó. Rebalo. Idealizamos, sobre todo después de la muerte. Toda idealización del personaje es póstuma. Nosotros pensamos, por ejemplo, el borrachito de la esquina que se murió, o sea, después que se muere, ay, era un pana, era un bueno, era un hombre santo de Dios. O sea, hay una idealización de la persona, porque de vaina, yo no hablo mal de un muerto, porque si me sale, corro. Entonces, en la mentalidad popular eso está. Pero en la literatura, en la antigüedad, la idealización de tipo épico como género literario era algo normal. Cuando esto ocurre, es muy difícil diferenciar qué
qué es acontecimiento histórico y qué es reelaboración del acontecimiento histórico. Leemos, por ejemplo, en la Sagrada Escritura el libro de Josué, cuando Josué va a la conquista de la tierra prometida. Y en la toma de Jericó, Josué, con el sonar de trompetas, derrumba las murallas. Ustedes pueden imaginarse la cantidad de decibeles que debieron utilizarse para que el ruido de las trompeticas esas, que eran 4 latas con mecates amarrados, sonaran, para que todas esas piedras, esos bloques macizos de piedra, cayesen y se derrumbasen, y los israelitas, que estaban todos raquíticos viniendo del desierto, pudiesen entrar y conquistar Jericó. Es una narración de tipo épico. En la Sagrada Escritura hay géneros literarios que exaltan las cualidades, virtudes y o defectos de un personaje, ¿no? Porque es una narración y hay que tomar en cuenta eso. O sea, para nosotros ahora es muy normal. Para los judíos leían que se abrió el Mar Rojo en 2 partes y es que ni se lo imaginaban. Pues nosotros nos echan el cuento del Éxodo normal, porque eso pasa en Marvel a cada rato y lo vemos, eso es normal. Eso es porque es normal. O sea, que alguien pueda caminar sobre las aguas, pero o sea, Aquaman lo hace y el otro del DC y no sé, ¿no? Que en el cielo el espacio, pero o sea, yo crecí con la cultura de Star Wars. Yo no jugué con carritos, yo jugué con naves espaciales. Qué fuerte. O sea, y en mi cuarto está Baby Yoda y el abuelo. O sea, y Vader y Chewbacca y si entran a mi cuenta de Instagram se asustan. O sea, eso, la parte épica, narrativa, mágica, el realismo mágico literario que surge en América Latina, la forma narrativa, por ejemplo, de un comunista ateo que era García Márquez, no se diferencia mucho a la narrativa que podemos encontrar en algunos textos bíblicos. Y esto podría también entenderse a través de la persona de Jesús. No es extraño que la iglesia primitiva haya idealizado a la imagen de Jesús. No es extraño. Ojo, no estoy diciendo que lo hizo, pero es algo que hay que tomar en cuenta. Y les voy a decir por qué. Porque aunque nos esforcemos, como lo decía José Francisco, en hacer un alcance e intentar llegar al Jesús histórico, lamentablemente nosotros no sabemos el cuento, porque quien nos lo cuenta es el cristiano post-pascual, el que sabe cómo acaba la historia, el que ha hecho una relectura del acontecimiento y nos habla a partir del Cristo de la fe, intentando explicar lo que hizo el Jesús histórico. Vamos a encontrarnos con muchísimas referencias, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, donde Juan nos cuenta la historia, pero al mismo tiempo incluye en la narración ya su pensamiento teológico. Y él nos está contando lo que ocurrió. Pero ya San Juan, pero es que es el Mesías. Aún no había llegado su hora. No habían entendido, no habían recibido el Espíritu Santo, por eso no entendían. San Juan, por ejemplo, es malo para echar el cuento, porque él no revela el misterio al final del Evangelio, sino que él nos va contando el acontecimiento y al mismo tiempo nos hace la reflexión teológica. No, esto no lo hace Marcos. Algunas veces lo hace Lucas, porque el auditorio de Lucas es distinto al de Mateo. Sin embargo, es importante que entendamos esto, porque nuestro acceso al Jesús histórico es limitado. La fuente histórica que tenemos es el relato del Evangelio. Y los relatos del Evangelio están llenos, están matizados por la experiencia de la resurrección. ¿Me explico? Así que toda aproximación, y subrayen la palabra aproximación, que hagamos a la persona de Jesús va a ser siempre
una aproximación. Intentaremos acercarnos, pero será siempre algo que no va a ser completo, porque la fuente literaria a la cual vamos a acudir para buscar la información nos está contando la experiencia del Jesús histórico, sabiendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos lo dice desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de ahí comienza a contar la historia. Así que si somos lectores cautelosos a la hora de acercarnos al texto bíblico, nos vamos a dar cuenta que la persona de Jesús es sorprendente, pero también tenemos que entender que quien nos cuenta la historia es una persona que tiene una experiencia concreta de la vida, obra y enseñanza de Jesús. Y que toda la enseñanza de Jesús que leemos en los evangelios también está contiene un mensaje post-pascual. No digo que sea imposible acceder al Jesús histórico, pero tenemos que aceptar con muchísima humildad que la aproximación va a ser siempre limitada. Profesor, sabe que ahorita que comentó de los géneros literarios, vino a mi mente fue Antonio Piñero, el que está muy basado en sus libros en lo que es el Jesús histórico. Y me reporté que él dijo algo así como que, ¿cuál es la diferencia entre la literatura, la filosofía y la teología? O mejor dicho, ¿cuál es la diferencia entre teología y filosofía con la literatura? Y dice básicamente que la literatura es la única de las tres que no se cree sus ficciones. Y obviamente yo entiendo ese punto, porque básicamente, a pesar de que la Biblia está escrita en géneros literarios como prosa y también, por lo menos también en lírica y en otros, pero también vemos la presencia del mito. Y el mito en esa época era potente, porque de hecho toda civilización nace del mito, para crear su etnicidad. Entonces, básicamente, el mito es, vemos a los personajes, son símbolos, y a su vez esos símbolos son parte de otros símbolos que forman alegorías. Y lo difícil de un símbolo es que tiene una infinidad de significado. El significado es subjetivo, el símbolo es muy subjetivo. Entonces, cada quien que vea el símbolo lo va desde una óptica distinta. Por eso yo creo que la importancia también del Jesús histórico, las aproximaciones, y ya esto desde un punto de vista teológico, pienso yo, es que según el dogma, la ortodoxia de la iglesia, es que es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, viendo la parte divina, Dios está fuera del tiempo, es más allá del tiempo. Y viendo al hombre, está dentro del tiempo y necesita un hilo conductor de los hechos de su historia. Y podemos hablar del crono, del kairos, del aión, todas esas cuestiones, pero hay una presencia material implícita en ese género literario y que puede ser, se le puede buscar arqueológicamente, culturalmente, etnológicamente, y para qué contar. Sí, sí es cierto. Dubén, ¿ibas a decir algo también? Sí, es que estaba recordando la clase pasada donde tú decías que el acercamiento a la cristología era como el término ignaciano, hacer una composición de lugar. Y a mí eso me llama más la atención que todo una hermenéutica de la historia. Es decir, yo, digamos, prefiero como a tener un acercamiento más desde la fe, más desde lo que nos está diciendo la palabra, lo que están viviendo los discípulos, más que todo el tema histórico crítico. Además, por cierto, que Ratzinger en ese libro es uno de los argumentos principales para mí del libro de la Cristología de Jesús de Nazaret de Ratzinger. Así diciendo, existe el argumento histórico crítico, pero ya dio todo lo que tenía que dar. Incluso si hay que tener un abordaje histórico, una hermenéutica histórica de los acontecimientos, tiene que hacer desde una nueva teología. Yo no la voy a hacer, dice Ratzinger, que la hagan otros, pero
a mí eso me llamó la atención un poco con el tema histórico. Yo me siento así, es decir, como que no, para mí el tema histórico no es como lo más fuerte, sino esa contemplación del lugar que tú dices, profesor, me parece interesante. Mira, Dubén, para poder hacer la composición del lugar nos hace falta conocer la historia. Entonces, la historia en paralelo. En Tenemos paralelo. el acontecimiento Cristo, y para poder hacer una composición del lugar tendríamos que entender qué era la cultura grecorromana, cuál fue el ambiente que conoció Jesús, las tradiciones que vivió Jesús, para poder entender cómo se desplazaba Jesús y cuál era su intención cuando iba a las fiestas del templo en Jerusalén, o todo lo que hacía en torno a su cultura familiar. Este punto, esta aproximación a Jesús a través de la fe, no excluye lo otro, solamente que le da el justo valor que tiene. ¿Okay? En eso yo estoy totalmente de acuerdo con Ratzinger, porque ya el método histórico crítico dio todo lo que tenía que ver. Intentar acercarnos a Jesús de Nazaret a través de una exégesis escrupulosa desde la crítica literaria, eso es cansón, eso es aburrido ya. O sea, eso ha perdido toda novedad. Sin embargo, la experiencia de la fe, el testimonio de la fe queda y es muy importante para ayudarnos a entender el mensaje. Porque el receptor del mensaje es aquel en quien se ha pensado a la hora de elaborar el evangelio. ¿Y cuál es el receptor del mensaje? Tenemos la comunidad joánica, tenemos la judeocristiana de Mateo, tenemos la pagana de Lucas, que se convierte al cristianismo, y tenemos una cosa que no se sabe bien qué es, que es la romana, que puede ser de Marcos o puede ser de Pedro. Pero ahí está. Entonces hay tradiciones que se van estructurando, que se van formando, y todas obedecen a una intención, ¿no? Y la intención es mostrar a la luz de una perspectiva concreta, determinada, quién es el Jesús que nos ha dado la vida, y nos dejan ver algo de su pasado, de su historia, pero dando importancia a lo que realmente merece atención y amor, que es el misterio pascual. En eso no puede haber duda, ¿eh? Atención con eso. Ignacio. Ok. Y después Jesús. Sí, muchos estudiantes y jóvenes me preguntan a mí, pero bueno, es que Cristo existió o no existió, y me piden explicaciones. Yo les digo, mira, sobre el Cristo histórico, entra en YouTube, que hay muchísimas cosas alrededor del Cristo histórico que yo puedo compartir, que puedo no compartir, que están, digamos, teológicamente más cerca de la concepción católica o no. Pero cuando yo les digo conocer a Jesús, me voy más hacia el tocayo Ignacio de Loyola, que es a partir de la lectura del Evangelio, hacer la composición del lugar, ¿ok? Y la composición del lugar es un hecho profundo de fe. Es un hecho profundo de fe, y a partir de esa experiencia de fe es que yo le digo, mira, así es como yo lo hago. Así fue como a mí me resultó comenzar el camino del encuentro con Jesús, a partir de la oración, y a partir de esa oración en base a conocer a Jesús a través de lo que está en los evangelios y a través de la reflexión personal. Entonces, muchas veces estamos como muy pendientes de ser historiadores y explicadores de la historia, o muchas veces estamos muy pendientes de ser intérpretes rectos y probos y doctos del Evangelio, en lugar de decir, mira, yo lo hago de esta manera, ¿ok? Por eso yo prefiero que comencemos a hablar del Cristo, de los santos de todos los tiempos, que nos aproximemos a Jesús por la historia, por lo que dice la iglesia y por lo que han dicho los santos a través de todos los tiempos, y por lo que todavía están diciendo
Yo soy de lo que piensa que la revelación sigue y continúa a través de las inspiraciones que le da Dios a sus santos. Eso sin ser mormón, ¿ok? De los santos de todos los tiempos. Yo digo más bien de los santos de los últimos tiempos, y hablo de los santos de todos los tiempos. Gracias. Jesús. Padre, ok, una pregunta, ¿no? Bueno, también no he visto historia de la iglesia, pero no sé si anteriormente a lo que este mundo moderno se había puesto en duda la existencia histórica de Jesús, ¿no? Sí, claro. Y cómo no caer en el racionalismo del siglo XIX, que al no poder explicar por causas naturales la personalidad de Jesús, optó como solución única para salvar de una manera su sistema por negar su existencia, ¿no? No sé si Mira, me entendió. Jesús, hay, el personaje Jesús como personaje es muy atractivo, incluso para los ateos, porque para muchos el mensaje de Jesús tiene un valor universal. Lo que no aceptan es que ese Jesús sea Dios, o sea, sino que ha sido una persona influyente, como pudo haberlo sido Confucio o pudo haberlo sido Buda. Entonces, cuando entendemos cómo piensa el mundo pagano sobre Jesús, podemos ver que el mundo pagano acepta la historicidad de Jesús, pero lo que se queda en entredicho es su divinidad, que son los problemas dogmáticos que han existido a lo largo de la historia. Así que la indiferencia ante el tema religioso, que es la nueva versión del ateísmo moderno, es realmente lo que tiene que llamar la atención. Si realmente Jesús, el Jesús de la fe, el Cristo de la fe, sigue siendo un personaje atractivo que puede capturar la atención de todas aquellas personas que están en una situación vulnerable en sus vidas, porque tiene un mensaje para ofrecer al mundo. Cuando entendemos a Jesús como el mensaje del Padre para la salvación del mundo, la palabra que se ha hecho hombre, entonces yo pienso que ahí es donde tendríamos que hacer énfasis, porque hay muchas personas que se olvidan de esta dimensión de Cristo, que es la palabra, el logos encarnado, es la palabra, es el mensaje de Dios, es la forma que Dios ha buscado para comunicarse al corazón del hombre. Mira, yo hablo de pecado en medio del mundo artístico, o mis amigos, con los que hago deporte, etcétera, y la gente se ríe de mí. Claro, el cura, hablo del cura, el pana cura, porque yo soy el pana cura, ¿no? Y no les interesa el tema de la fe. Hay algunos que quieren ser amigos del cura, no quieren ser hermanos en la fe. Y esto yo lo diferencio muy bien, porque son personas que no van a misa, que se sienten cómodas hablando con alguien que tiene un poquito más de sabiduría. Como me ven calvo, creo que yo tengo más de 4 dedos de frente, realmente es la calvicie la que me hace ver así. En fin, hay situaciones que se dan que la gente de una forma natural confía en alguien que se supone tiene una vida consagrada, dedicada a Dios, etc. Si supieran en verdad quién soy, no me contarían absolutamente nada. Sin embargo, el mensaje es lo que cuenta, porque Jesucristo sigue siendo atractivo, porque aunque la gente no sepa descifrar su realidad de pecado, sí habla de su sufrimiento. Pues que los jóvenes no sufren, los jóvenes sufren y muchísimo. Pues que o es que no hay esclavos de la pornografía, que les está destruyendo la vida, muchísimos. Y no hay otros que son depresivos que intentan suicidarse. ¿Cuántos jóvenes no han intentado suicidarse en el último año? Muchísimos, una cantidad impresionante en el mundo entero. Entonces, hablar a la persona de pecado no te entiende. Hablamos del sufrimiento y la gente sí te entiende, porque todo el mundo sufre, porque lo dejó la esposa, porque lo descubrió con una infidelidad al esposo, porque ese día tuvo curiosidad y le revisó el WhatsApp y vio mensajes que le arrugaron el alma, o porque está viviendo un duelo eterno que no se acaba nunca, o hay una situación económica que lo ha sumergido en la depresión, o una dependencia, algún tipo de vicio o debilidad humana, etcétera, etcétera. Tantas cosas por las que pasamos y a veces las sufrimos en silencio,
Y Jesucristo sigue siendo el mensaje del Padre que ofrece la salvación al mundo. Y esto es, pienso, a la hora de evangelizar, a la hora ustedes que están llamados a ser agentes de pastoral, activos en sus ambientes, en cada una de sus áreas de investigación, esto es lo importante. Cómo combinar la ciencia y la fe, la razón y la fe. Es algo que tiene que llamarnos para poder meternos allí, porque también en la ciencia hay mucha carencia. El tecnicismo excesivo ha secado el alma a muchas personas y también tienen necesidad de consuelo. Y a veces Dios actúa de una forma impresionante y le da una caricia al alma de las personas que yo mismo me quedo sorprendido. Yo recuerdo que en el gimnasio estaba un día trotando, y se me paró al lado de la caminadora una señora que comenzaba a preguntarme cosas, y por último, yo con la lengua afuera, lo último que me preguntó fue qué día y a qué hora eran los bautismos en la parroquia. Y yo le digo, señora, estoy trotando, ¿puedo ir a la parroquia y hablamos allá de esto? Y no le o sea, a la señora no le entraban balas, porque si yo soy cura y estoy allí, yo tengo que estar a la disposición de ella. Y no veía que ya perdía la capacidad de respiración. La oxigenación en la sangre se me había perdido, no tenía saturación, nada. Y esa mujer seguía y preguntaba y preguntaba. Y el otro día entró al sauna del gimnasio. Al horario que yo voy, no entra nadie a ese lugar porque la gente va o en la mañana temprano o en la noche cuando sale del trabajo. Bueno, yo entro al sauna normal y estoy con las toallas en el sauna del gimnasio. Y entra una persona y me dice, padre, ¿me puedo confesar? Mire, hay cosas, ¿no? Y yo le digo, así como estoy, no te puedo confesar. Dame chance que salga, me visto y hablamos. O sea, hay situaciones que hay momentos que hay que aprovechar. Lo que yo sí hice en ese momento fue, bueno, vamos a conversar si podemos, confesarte no. Entonces, y el señor se abrió y contó los problemas matrimoniales que tenía y todo el rollo. Pero el tipo entró al sauna con el cura en toalla como si fuese el confesionario. O sea, la gente no divorcia las cosas, los conceptos, los ambientes. Miren, si les cuento todo lo que me ha pasado a mí, no acabamos hoy la clase. Médico, tiene que estar atento 24/7. Sí, pero yo nunca le diría a alguien en el sauna que me confiese. O sea, hay unos límites. Sacerdote del hombre. O sea, Ontológicamente soy sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Pero, sí, pero de pana que sin ropa no te puedo confesar. O sea, hay unas cosas que no se pueden. Pues. Por la dignidad histórico y nos estamos entendiendo. Entonces, por ahí va la cosa. Miren, es importante, es muy importante que esto lo tengamos claro. Porque para la gente de nuestro pueblo, o sea, la gente no entiende diferencia. No hay diferencia. Nosotros aquí hablamos académicamente del Jesús histórico y del Cristo de la fe y nos estamos medio entendiendo. ¿Okay? Pero ustedes dicen esto en la parroquia el domingo, en la catequesis de los chamos de confirmación, y en primera comunión, menos. Pero la sorpresa más grande es que si van a los grupos con adultos, tampoco lo van a entender. Porque lo único que les interesa es que el santo sude y si bota aceite, mejor. Y el nazareno de San Pablo ahora tiene que tener muchísimas orquídeas, aunque la situación esté mala en Venezuela. Entonces, eso es porque la gente va a eso, a la religiosidad natural, que también es un ambiente donde es importante aprovechar todos estos espacios para la evangelización. Para mí,
en los lugares más inesperados, yo me he encontrado con personas que realmente necesitan una palabra en ese momento en sus vidas. Y lo agradecen cuando se les dedica tiempo, aunque sea en toalla. O sea, es algo que no... esto está siendo grabado. Si alguno sabe editar el video, por favor, después lo borra. Volvamos a la clase. Hay un libro, un autor que es especialista en el método histórico crítico, que se llama John Mayer. Él tiene una obra que se llama Un judío marginal, que ha sido muy discutida, pero desde el año 2000 ha sido utilizada, y pienso que en esta dirección no se ha escrito hasta ahora algo mejor. Hay estudios más de tipo, como hemos anunciado, más de la experiencia de la fe, que también comentaré después, pero hoy me voy a detener para finalizar con este autor, este punto, y luego comenzaremos a ver, Dios mediante, la próxima clase, ya la parte dogmática, a la que le dedicaremos un tiempo a los concilios y sus mensajes. Gran parte del PowerPoint tiene esta información, así que también lo van a recibir. Hablaremos de los anatemas. ¿Perdón? De los anatemas. De esa época. Ah, sí. En la bibliografía que les di, hay un libro que se llama el Dessinger. El Dessinger es una compilación de todos los concilios y las definiciones conciliares que se han hecho. Así que si usan el Dessinger, allí van a tener todo lo que se ha dicho de Cristo en los primeros concilios, y van a tener fuente de primera mano, porque el Dessinger tiene el texto en su original y en la traducción al inglés o al español. ¿Ok? Primero en griego y luego al latín, según cada época. De John Mayer voy a usar ahora el libro 1, el volumen 1, en la página 413. Si ustedes luego tienen acceso a esta bibliografía, pueden buscarla y leerlo. Y voy a leer lo que él concluye. Esta es su conclusión sobre la investigación de este tomo, que habla del Jesús histórico. Dice: Jesús de Nazaret nació lo más probablemente en Nazaret, no en Belén. El 7 o el 6 antes de Cristo, unos años antes de la muerte del rey Herodes el Grande, el 4 antes de Cristo. Este es el problema de la datación histórica, porque Dionisio el Exiguo, o el Enano, por petición del Papa Juan I, hizo el cálculo de la fecha de la era cristiana, pero se equivocó en este cálculo de la muerte de Herodes. Después de crecer sin sucesos destacables en el seno de una devota familia judía rural, radicada en la Baja Galilea, se sintió atraído hacia el movimiento de Juan Bautista, que había iniciado su ministerio en la región del Valle del Jordán hacia finales del año 27 o comienzos del 28 después de Cristo. Bautizado por Juan, Jesús pronto emprendió su propio camino, dando comienzo a su ministerio público en la primera parte del 28, cuando tenía unos 33 o 34 años de edad. Regularmente alternó su actividad entre su Galilea natal y Jerusalén, incluida la zona circundante de Judea. Acudió a la ciudad santa con motivo de las grandes fiestas, cuando las multitudes de peregrinos garantizarían un auditorio al que de otro modo no podría llegar. Ese ministerio duró 2 años y unos pocos meses. El 30 después de Cristo, encontrándose Jesús en Jerusalén con ocasión de la ya próxima fiesta de Pascua, al parecer sintió que la creciente hostilidad entre las autoridades del templo de Jerusalén y él mismo estaba llegando a un punto crítico. Celebró una solemne cena de despedida con su círculo de discípulos más íntimo en la noche del jueves 6 de abril, según nuestros modernos cálculos, que era el comienzo del 14 de Nisán, día de preparación para la Pascua, según el cómputo litúrgico judío.
arrestado en Getsemaní en la noche del 6 al 7 de abril, fue primero interrogado por algunos funcionarios judíos, menos plausiblemente por todo el Sanedrín, y luego puesto a disposición de Pilato a hora temprana de la mañana del viernes 7 de abril. Pilato le condenó rápidamente a muerte por crucifixión. Después de sufrir azotes y escarnios, Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén aquel mismo día. Murió en el atardecer del viernes 7 de abril del año 30, tenía unos 36 años. Profesor, yo ahorita estaba buscando también la bibliografía de Antonio Piñeiro para entender el Nuevo Testamento, y precisamente en la página 79, él comienza con algo relacionado con eso, que es en los momentos en los que vino al mundo Jesús de Nazaret, en torno al año 6 o 4 antes de Cristo. Él comienza precisamente con eso, por el tema del Jesús histórico. Y bueno, y de ahí también se explaya. Este es el Jesús histórico que los métodos históricos críticos nos dan. Ahora, ¿les mueve el corazón esto a la fe? La respuesta es no. La respuesta es no. Como investigadores es una información muy valiosa. Atención, es una información muy valiosa, pero nosotros nos vamos a hacer una aproximación histórica a Jesús de Nazaret, sino el Cristo que nos interesa es el Cristo de la fe, el Cristo pascual. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, partimos del acontecimiento Cristo, que no podemos desligar del Jesús histórico, porque estamos hablando de la misma persona glorificada por la diestra de Dios para salvar al mundo. Entonces, los cristianos, cuando tienen acceso a Jesús, lo tienen a través de esta experiencia de la fe. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. O sea, no vamos a pretender ser más paulinos que Pablo y tampoco más petrinos que Pedro. La misma experiencia que ellos tienen con Jesús, a través de sus debilidades, a través de la misericordia que el Cristo resucitado muestra sobre aquellos que le hicieron mal, que le traicionaron, que le crucificaron, es lo que vamos a intentar entender durante este tiempo, y espero que las clases que tengamos durante la Cuaresma nos ayuden a eso, porque intentaré seguir el mismo esquema cronológico que tenemos, Cuaresma, Pascua, para poder dar el curso. ¿Está bien? Padre, eso me recuerda una cosa, porque por lo menos para creer solo hace falta creer, indiferentemente si hay ficción o fue real, si hay una historia real o es ficción. Por ejemplo, yo conozco X cantidad de personas que creen en el poder panteísta de los Jedi, de Star Wars, por ejemplo, y creen que la fuerza existe, por ejemplo. Y es ficción, pero para ellos creen en eso. Es irrelevante pero el histórico y la ficción. ¿Creen de verdad en eso, aunque sea ficción? Sí, en panteísmo, en que hay una fuerza, que el universo es una fuerza viva y nosotros somos parte de esa fuerza, básicamente. Saquen a Maduro, que usen la fuerza Jedi para sacar a Maduro del poder. Sí, el lado oscuro. Se me salió. Bueno, entonces, sí. La situación es esta, ¿ok? Ya hago una presentación de Jesús histórico. Yo soy belenista. No sé si les había contado que soy belenista. Mis pesebres son maquetas, son dioramas. Me esfuerzo mucho en hacerlo. Cuando yo estudiaba teología y nos dábamos cuenta que, a través de la investigación, que los relatos de la infancia de Jesús son una narración teológica, un teologúmeno, yo le decía al profesor de Biblia, no voy a hacer el pesebre nunca más. Y él me decía, claro, porque todo lo que ponemos en el pesebre es puro cuento. Entonces él me decía, no, tienes que seguirlo haciendo. Porque el pesebre es la narración visual de la reflexión de la iglesia primitiva sobre la mesianidad de el Cristo de la fe. Y yo dije, chanfle, eso es así. O sea que ese día entendí
que el pesebre es una catequesis. ¿Ok? Entonces, yo les invito a que ustedes hagan el mismo ejercicio, y cada uno en su ambiente, en su área de investigación, como lo dije. Nosotros tenemos que entender que todo lo que hacemos es para servicio de la fe. Y les digo, y con eso concluyo la clase de hoy, nuestra fe es una fe adjetivada. Nuestra fe es la fe en Cristo resucitado. No es una fe cualquiera. Y este adjetivo es fundamental porque es el que va a marcar un antes y un después en toda la experiencia de la iglesia primitiva y la iglesia que conocemos hoy. Muy bien. Así que todo lo que hagan... ¿Puede repetir otra vez lo que dijo con respecto a nuestra fe? ¿Cuál parte? Por favor, que estaba copiando. Adjetivada. Nuestra fe es una fe adjetivada. El adjetivo es que Cristo ha resucitado. Creemos en Cristo, pero en Cristo resucitado. San Pablo lo dice con muchísima claridad. Lo que dice Pablo es que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, no tiene sentido el morir. La experiencia sobre el sentido, la pregunta, por ejemplo, no la experiencia, sino la pregunta sobre el sentido de la vida es algo que nunca encontraría respuesta. El descubrirme a mí mismo y sentirme redimido y amado, aceptado por Dios, nunca se hubiese realizado. ¿Qué sería de nuestra vida si no se nos hubiese transmitido la fe en Cristo resucitado? Seríamos solamente gente que especula sobre un tema de ficción y que no le mueve el corazón a nada, a un cambio, a una transformación, a una transfiguración, a una forma nueva de vivir y de relacionarse con el mundo y con los demás. Así que es importante que veamos desde una perspectiva nueva este encuentro personal con Jesucristo. Nuestra fe es esta, una fe adjetivada. Cristo ha resucitado y ha vencido la muerte. Y esto es lo que esta es la dinamis que ha puesto en marcha a la iglesia desde su origen. Y el origen fontal, la fuente, es Cristo resucitado. ¿Muy bien? He disfrutado muchísimo de su clase. Muchísimas gracias. de Ucrania que puede resucitar. Resucitemos en paz también. Lo que se me ocurre pensar. Bueno, ¿Se escuchó, Jesús? se escuchó muy cortado, Jesús. Hay mucha interferencia allí en tu casa. Que lo que digo que la situación que vive el pueblo de Ucrania en este momento, que también es una especie de buscar un Cristo resucitado, si se logra la paz. Y se logra la paz. Mientras tanto, lo que estamos viendo es al Cristo lacerado, al Cristo humillado, en una situación kenótica muy fuerte, como hace mucho tiempo no se podía ver. Y la diferencia de la guerra hoy a la guerra de hace 20 años atrás es que ahora todo se mediatiza. La gente comunica todas las imágenes a través del internet, a través de las plataformas de Instagram, de Facebook, YouTube, y todo se visualiza mucho más. Hay cosas que antes nos contaban por referencia o por alguna imagen cinematográfica. Ahora podemos ver cómo un misil real impacta un edificio y mata a una cantidad de personas, y nos quedamos fríos viendo todo eso. Estamos viendo realmente en este tiempo de Cuaresma al Cristo humillado, no al Cristo glorificado. Esperemos que, como dices tú, podamos ver la resurrección de este pueblo, que también será una palabra de esperanza para muchos pueblos, muchas naciones. Por cierto, me llegó la noticia de un sacerdote venezolano en Ucrania que estaba ayudando muchísimo allá. Si quieren, les mando la noticia por el... Es un seminarista del Seminario Redentoris Mater.
Es verdad, es un seminarista, pero ha estado como 10 años en el seminario. Estaba leyendo. Y lo que pasa es que en el seminario de los catecúmenos, eso uno sabe cuándo entra, pero no cuándo sale. Ah, ok. Ok. Porque hay tiempos de misión, hay tiempos de itinerancia, luego los estudios se retardan un poco, hay experiencias pastorales, lo sé por propia experiencia, créeme que es así. Ah, ok. Pero es un seminarista, pasa, comunica el mensaje que vale la pena. Este muchacho realmente Dios le dará el cielo. Sí, sí. Ok, lo paso por WhatsApp entonces, sí. Bueno, Y en cuanto a las noticias, perdón. y esa, la guerra de ahorita es que también es guerra mediática. No es nada más que nosotros podemos verlo. Se está cortando la comunicación, ¿eh? Laura, te congelaste, se fue la imagen. Bueno, muchachos, alumnos, me tengo que retirar. Tengo que ir a dar la charla de Cuaresma en la catedral hoy. La clase de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Seguiré tiempo de Los concilios, ¿no? Sí, comiencen a buscar información sobre los concilios. En el Dessinger tienen las definiciones. Por lo menos lean el concilio de Nicea. Los temas cristológicos que se abordan en el concilio de Nicea. Los problemas cristológicos son sobre la humanidad y sobre la divinidad de Jesús. Coexisten las dos naturalezas en la única persona. La persona de Jesús es un teatro, es una adopción de un personaje ficticio. Esos son los temas que se van mezclando allí. Y Nicea aborda unos problemas concretos que de eso vamos a hablar la próxima semana. Feliz fin, padre. Chao, Gracias, chao. Padre. Dios lo bendiga. Estamos en contacto. Insistan con el padre Néstor para que les resuelva el problema del aula digital. ¿Está bien? Chao a todos. Un abrazo, igualmente para todos. Un abrazo. Excelente clase la de hoy. Qué buena, cómo la disfruté. De verdad que la disfruté mucho. Me alegro. Prepárense para lo bueno, que apenas estamos comenzando.